Buenas noches, doctor Marcelo Daza. Nosotros somos Chavesta Lord Brian y su servidor Andy Cárdenas. En cuanto vamos a exponer el proyecto de medio ciclo, el tema es enfermedad renal vascular. Vamos a tener aquí ya eh, vasculares o enfermedad renal vascular. Es un término usado vascular, sí que es la enfermedad vascular renal. Esta se va a denominar enfermedad vascular renal a diversas complicaciones que afectan las arterias y las venas de los riñones. Estas complicaciones afectan la circulación sanguínea del riñón y pueden dañar los tejidos de estos órganos y causar una insuficiencia renal o una presión sanguínea alta. Vamos a tener que los trastornos vasculares que afectan a las arterias y las venas renales van a incluir los siguientes. Vamos a tener una estenosis de arteria renal, una trombosis de arteria renal, aneurisma de arteria renal, una enfermedad renal ateroembólica y una trombosis venosa renal. Entonces vamos a tener aquí que el significado. Aquí vamos a tener nefros, que es riñón, esclerosis, que es endurecimiento. Entonces es el resultado final de la sustancia del parénquima renal normal, por un tejido denso con abundante colágeno. En la práctica, dicho término se refiere a las complicaciones más frecuentes de la hipertensión y que afecta a la microvasculatura preglomerular. Entonces, ¿cuáles son las causas de la enfermedad vascular renal? Entonces, vamos a tener que las causas de la enfermedad vascular renal va a depender del trastorno específico presente. Entonces, aquí vamos a tener una estenosis de la arteria renal. Esta es una obstrucción de una arteria renal que puede deberse a arteriosclerosis, que es la acumulación de placa, que es un depósito de sustancias, ya sea grasas, colesterol, productos de desecho, del metabolismo celular, ya sea calcio, fibrina, en las paredes interiores de una arteria. U otros trastornos como la displasia fibromuscular, que este va a ser un trastorno que debilita las paredes de las arterias medianas y se presenta generalmente en mujeres jóvenes en una edad fértil. Y la arteritis de Takayasu, que esta es una enfermedad inflamatoria poco frecuente, que aquí va a afectar la aorta y sus ramificaciones, incluidas las arterias renales. La arteriosclerosis es la mayor causa de estenosis arterial eh, en varios países. Entonces aquí también vamos a tener la trombosis arterial renal. ¿Qué es esto? Es la formación de trombosis, coágulos, dentro de una de las arterias renales. Puede ser consecuencia ya sea de traumatismo, infección, enfermedad inflamatoria, aneurisma de arteria renal o una displasia fibromuscular. Entonces aquí vamos a tener la siguiente diapositiva, los aneurismas de arteria renal. Hay cuatro tipos de aneurisma de arteria renal. Aquí vamos a tener el sacular, que es una forma de una protuberancia o globo en un solo lado de la arteria. El fusiforme, vamos a tener una que forma una protuberancia o un globo en toda la pared de la arteria. Aquí vamos a tener también la disecante, que la pared de la arteria va a estar debilitada debido a una fisura en la capa interna de la pared arterial. La intrarrenal, que se va a presentar en una arteria dentro del riñón. Aquí vamos a tener algo importante de tomar en cuenta, tomar en consideración, que los factores de riesgo para la enfermedad vascular renal va a incluir la edad, ser mujer, aterosclerosis, hipertensión, particularmente la aparición nueva de hipertensión en una persona de edad avanzada, fumar, el colesterol elevado, diabetes. Entonces, un factor de riesgo es todo aquello que pueda aumentar la probabilidad que tiene una persona de desarrollar una enfermedad. Esta puede ser una actividad ya sea como fumar, la alimentación, los antecedentes familiares o muchos de estos factores.
Aun cuando estos factores pueden aumentar el riesgo de la persona, estos no necesariamente son la causa de la enfermedad. Algunas personas con poco o más riesgo pueden nunca desarrollar esta enfermedad, mientras que otros desarrollan la enfermedad y no tienen factores de riesgo conocidos. Pero conocer estos factores de riesgo de cualquier enfermedad puede orientar para adoptar las medidas apropiadas, que podrían incluir un cambio de conducta y recibir un control clínico para la enfermedad. En cuanto a la clasificación, como vemos en la imagen, vamos aquí a tener la nefroesclerosis benigna. Esta va a ocurrir naturalmente con el envejecimiento y como resultado de cursar con hipertensión esencial. Al inicio va a haber una disfunción renal que es poco manifiesta, alteraciones arteriolares menos graves. En cuanto a los hallazgos histológicos, vamos a tener aquí que va a haber una lesión microscópica característica y alinosis de arteriolas aferentes o arteriosclerosis. Aquí también vamos a tener que se manifiesta con material homogéneo que puede afectar ya sea parcial o totalmente el perímetro del vaso. Potencialmente es reversible, pero por lo general termina en fibrosis, que va a producir un estrechamiento de la luz e isquemia. En cuanto al mecanismo, aquí se va la hipótesis. Hay una hipótesis que sobre el daño renal se basan principalmente dos mecanismos. Aquí vamos a tener la isquemia glomerular inicial y la interior. Consiguiendo con la exposición, mi compañero. Bueno, primero, buenas noches. Para seguir con el tema, es muy importante abarcar lo siguiente. La enfermedad vascular y cuál es su interferencia con la conducción. Vamos a tener lo siguiente. La primera que va a ser una oclusión aguda de una arteria renal por trombosis o embolia. Las embolias renales se pueden producir por enfermedad valvular, endocarditis, trombos murales o arritmias auriculares y se localizan en los pequeños vasos renales. Casi un tercio de los casos pueden ser bilaterales y la insuficiencia renal se establece de forma rápida o gradual. Esta se va a acompañar habitualmente en embolias en otros órganos, produciendo isquemia retiniana, gastrointestinal, gangrena en los dedos de los pies o hipertensión, etc. Como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Una obstrucción en la arteria renal. Aquí es que se va a producir un infarto en el riñón si es sangrado ocasionado por dolor, vómito, hipertensión arterial, fiebre, etc. La función renal se puede mantener gracias al otro riñón. Vamos a tener en cuenta que su tratamiento va a ser quirúrgico, va a ser eliminado por oclusión, mediante embolectomía o derivación según el origen embólico o trombótico. ¿Qué va a hacer? Va a posibilitar la recuperación del riñón y su control de la hipertensión arterial. Con frecuencia, si va a afectar a pequeñas arterias, se va a recomendar tratamiento conservador con hiperparinolización y fibrinolíticos. La nefrectomía, se reserva para casos de isquemia renal irreversible. Esto es lo que vamos a encontrar en los diferentes casos, en esta oclusión aguda de la arteria renal. Tenemos aquí también en cuenta que se van a producir, por estas oclusiones va a haber estenosis de la arteria renal, que su aparición suele ser brusca, maligna y refractaria al tratamiento. Tenemos una esclerodermia, que esta puede causar una insuficiencia renal brusca también, hipertensión grave por oclusión de pequeños vasos en pacientes que se encontraban estables. Nefroesclerosis arteriolar, como ya lo dijo también mi compañero, se va a producir también por una lesión en las arterias renales por hipertensión persistente. Tenemos la toxemia en el embarazo, también aquí es importante. Va a haber una preeclampsia que se caracteriza por hipertensión, edema, coagulopatía de consumo, retención de sodio e hiperreflexia. La eclampsia es la aparición posterior de convulsiones. Esta va a producir insuficiencia renal. Y la vasculitis, que va a ser una complicación renal que son frecuentes y graves en la mayoría de los casos. El tratamiento va a ser la enfermedad de base en sí. Continuando con la exposición, tenemos en cuenta que estos procesos se van a originar con el tiempo, va a haber un daño irreversible de los vasos preglomerulares
y la pérdida va a ser gradual de la masa renal por la isquemia glomerular. ¿En qué va a ser traducida esta clínicamente? Va a ser traducida en dos. En un menor filtrado glomerular y la proteinuria mínima, que va a ser en pocas ocasiones. La hiperperfusión glomerular posterior, aquí va a haber una pérdida de la masa renal que comienza a ser crítica cuando es mayor al 50%. Surgen cambios adaptativos para revertir el proceso isquémico. Esta va a inducir a una dilatación arteriolar. Va a haber dos características principales, que van a ser la presión del ovillo capilar y la hipertrofia funcional de las nefronas. También tenemos que la hiperfiltración e hiperpresión, esta va a ser hiperpresión glomerular. ¿A qué van a favorecer? Favorecen a la expansión mesangial y la esclerosis global del ovillo con la aparición de ¿qué? De una proteinuria importante. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles van a ser sus datos clínicos de sospecha? En los pacientes vamos a encontrar la historia familiar de hipertensión arterial, va a ser el sexo masculino en edad mayor a 55 años, va a haber una historia de hipertensión arterial esencial de largo tiempo de evolución, con hipertrofia del ventrículo izquierdo y retinopatía de un grado muy alto. Va a haber también un daño vascular aterosclerótico a otros niveles, artropatía periférica, cardiopatía isquémica. También va a haber una asociación que es frecuente con la enfermedad vascular aortorrenal aterosclerótica, de lo que yo hablé anteriormente. Vamos a encontrar valores que son la creatinina de 1,2 y 3 miligramos por decilitro. Una proteinuria menor a 1,0 hasta 1,5 gramos 24 horas. Va a haber ausencia de microhematuria. Va a ser una progresión lenta y esta suele durar décadas. También vamos a encontrar la dislipidemia e hiperuricemia asociada. Encontraremos sus riñones que están ligeramente disminuidos de tamaño en la ecografía y también va a tener una mayor predisposición en la grasa negra. Su tratamiento, ¿cuál va a ser? Las medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles van a ser esto? La restricción de sal, menor de 6 gramos por decilitros, y de proteínas, que son 1 gramo kilogramo peso al día. Hay que suprimir el tabaco, perdón, dejarlo. Va a haber el control de la hipercolesterolemia, que van a ser las estatinas. Su LDL va a ser mayor a 130 miligramos por decilitro o 100 miligramos por decilitro. Y también una patología vascular que va a estar en otros niveles. Su antiagregación plaquetaria. Se va a considerar siempre lo siguiente: el ácido acetil salicílico, que son de 75 a 100 miligramos por día, y sobre todo si existe enfermedad arteriosclerótica a otros niveles. Sus fármacos antihipertensivos van a ser inhibidores de los ECAs o ALA2. Estos deben vigilarse en las primeras 2 semanas con concentración de creatinina y potasio. Sus diuréticos, también los antagonistas de calcio y beta bloqueantes en presencia de una cardiopatía isquémica. La nefrosclerosis maligna, esta va a haber cifras persistentes que van a ser mayores de 180 a 190 sistólicas y mayores de 120 a 130 que van a ser diastólicas. Actualmente, esto es un proceso que tiene una menor frecuencia. Se va a observar en individuos con hipertensión arterial esencial que mantienen sus niveles elevados por falta de tratamiento o se realizan de manera muy irregular. Tenemos que tener en cuenta que este forma parte de un cuadro de agresión grave, sobre todo de las arterias que son del cerebro, la retina, el corazón y el riñón. Además de características descritas en la benigna, que son dos lesiones anatomopatológicas típicas, que son necrosis fibrinoide de arteriolas y su engrosamiento intimal, que va a adoptar una discusión de capas de cebolla. Y en su diagnóstico, como punto final, tenemos que íntimamente está ligado al fondo de ojo,
va a haber hemorragia y exudado, que va a ser una hipertensión acelerada, un edema de papila muy frecuente, hipertensión maligna, que además cursan con deterioro agudo o subagudo, hipertrofia grave de cuarto grado, proteinuria, microhematuria y alcalosis hipocaliémica. Y también sus valores altos de renina y aldosterona. Esto ha sido todo nuestra intervención y agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias.